moi bones, collacies e collacios, aquí estamos un novo directo en Alderiques, afallaivos pois neste novo directo que vos estamos ofrecendo güey e falamos de unha noticia, unha anuncia perbona que foi esa anuncia de declaración de la UNESCO de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad. Y güey, no tenemos un convidado, sino que tenemos nada más y nada menos que 4 personas que ya les tenemos por ahí. Vamos a saludarles. Muy buenos a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pones. Muy bueno, ¿Qué estamos tal? de todos. Hola, hola. Saludamos, vamos a presentar a la siguiente, tenéislo por ahí. Tenemos a Lucía Fernández, redactora de la revista La Sidra. Lucía, ¿cómo estás? Hola, Bones, quitamos. De enhorabuena, te voy a celebrando. Sí, tenemos a Ignacio Galán, periodista, fue presentador de Mundo Sidrero na TPA, na Televisión Pública de Asturias. ¿Qué tal, Ignacio? Muy bueno, estamos pues nada, muy contento de que por fin la cultura sidera asturiana sea patrimonio de la humanidad. También tenemos a Marcos Abel Fernández, que es presidente de la Fundación Asturias 21 y de la directiva de Cider Cities. ¿Qué tal, Marcos? Encantado de estar aquí con vosotros. Y también tenemos ahí a Swan de Con, antropólogo y asesor, además de la elaboración de esa candidatura, ¿no, Swan? Sí, sí. Mira, Samuel, aquí estoy sintiéndote pero bien, pero a los otros componentes de Alderique no lo siento. No lo sé, sí, tenemos ahí algún problema con Swan, pero bueno, siéntesme a mí y vamos viendo un poquitín. Por eso, Swan, tenemos eso, el problema de que no hubo un problema con el micro, pero bueno, convidamos y a lo primero davosles más fondas gracias por estar aquí en Alderiques. Teníamos muchas ganas de aldericar, el verbo que nos da nome, de esta anuncia que se facía fai unos días, unes semanas, que era esto de la UNESCO declaraba la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad. Pantamar, Lucía, ¿qué te parece como redactora de la revista de la Sidra esta anuncia? Hombre, pues prestoso, por supuesto, una buena noticia, por supuesto, una gran noticia ya no solo para las sidras, sino para el pueblo asturiano en cuanto a que nos levanta la autoestima, ¿no? Da que nos hacía un poquitín falta que nos dijeran, sí, es verdad, valíslo, tenéis una cultura fuerte, una identidad fuerte que va a través de la sidra y que es transversal a todo. Entonces, bueno, por una parte, muy bien. Ahora también expectante, ¿vale? Expectante de saber qué va a pasar ahora. Creo que es la duda que tenemos todos. ¿Cómo lo ves, Ignacio, esta anuncia? Una gran noticia para Asturias, una gran anuncia, pero estoy de acuerdo con Lucía un poquitín que hay que ver cómo se desenvuelve todo, ¿no? Bueno, yo lo primero decir que estoy aquí rodeado de técnicos expertos que a mí enseñaron muchísimo, bueno, a lo largo de la vida, pero sobre todo del tiempo del programa de Mundo Sidrero, donde siempre digo que fiché un máster con los grandísimos caderalgos de la cultura sidrera asturiana y que, bueno, pues en todo ese proceso ya desde el primer programa Territorio Sidrero vaya más de 10 años, ya estaba entamando a surgir aquella idea de que la cultura sidrera podía ser patrimonio, podía optar a ser patrimonio mundial de la humanidad, o sea, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y entonces pude ver todo ese proceso, participar en la divulgación de ello y creo que cuanto más me iba adentrando en la cultura sidrera, más la valoraba y más entendía la importancia que tenía, ¿no? Porque, bueno, como estamos dentro de ella continuamente como asturianos y asturianes, pues de alguna manera ya como el aire, que nos parece que no hay nada alrededor nuestro, pero claro que sí, y eso pasa con la cultura sidrera, no está absolutamente integrada en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, y bueno, pues cualquier elemento que sirva para que los asturianos y las asturianas tengamos como decía Lucía, ¿no? Un poquitín más de autoestima dentro de que tenemos una cultura, una lengua que siempre pues nos vinieron diciendo que no valía y que acabamos creyéndolo en muchos casos y por lo tanto, aunque la sociedad asturiana en los últimos 50 años viene camudando esa idea y cada vez con más push, y es verdad que este tipo de elementos de repente nos ver que, venga, pues sí que vale lo nuestro, ¿no? Y sí que tenemos ahí un potencial cultural que se valora en el mundo entero. O sea que muy contento de ver también, bueno, pues que el trabajo de tanta gente en este tiempo, pues, bueno, pues está sirviendo para que se reconozca a Asturias en el mundo como un referente en el ámbito sidrero,
porque bueno, pues después de conocer muchos otros ámbitos, mira, por ejemplo, pues nos salones de la Sidra de Gala, ¿no? Donde viene tanta gente de fuera y ves que, bueno, pues queden admirados de cómo se vive aquí la cultura sidrera, pues realmente ahora queda absolutamente reconocido que hay algo muy singular en el mundo y que aunque sidra hay en muchísimos sitios, la manera en la que nosotros vivimos esa cultura Claro. non existe en outros lugares, ao menos al nivel que se vive aquí. Marcos, la tua valoración, que supón esta reconocencia de la UNESCO de si patrimonio de la humanidad para la cultura de sidrera? Bien, realmente no puedo menos que coincidir con lo que dixeron en antes los compañeros, ¿no? De todas formas, también hay que falar un poquillín más con propiedad porque no hay una reconocencia de la cultura sidrera, sino hay una reconocencia de la cultura asturiana de la sidra o de la cultura sidrera asturiana. Y es súper importante y yo veo cierta intencionalidad en ellos medios de comunicación cuando falen de que se dio la reconocencia a la sidra o que se dio reconocencia a la cultura de la sidra, no a sidra. Lo que se dio, lo que es el reconocimiento y a la cultura asturiana de la sidra o la cultura de la sidra asturiana. Y importantísimo porque sidra hay prácticamente todo el mundo, Claro. cultura sidrera en per pocos sitios, yo camiento que 3 o 4 sitios puede falarse con propiedad de una cultura sidrera, de una serie de prácticas culturales en el sentido amplio al rodio de la sidra, y por supuesto cultura sidrera asturiana nada más que la nuestra y donde yo